Les damos la bienvenida al podcast 101 de Crónicas Goomba. Les habla Víctor Dalos, Vedalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y conmigo, César Rivera, también conocido como Flagstad. Un saludo para todos. Y el día de hoy estamos con ustedes con nuestro último podcast del 2021. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de manera relajada de lo que vivimos en el 2021 en juegos, muy resumido, tampoco nos vamos a ir muy profundo, pero tenemos 4 punticos. Pero antes de pasar a eso, los voy a dejar escuchando You Will Know Our Names de la banda sonora de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ok, el 2021 fue un año que pasó pandemia, seguimos en pandemia. Debíamos haber estado hace mucho tiempo supuestamente en la normalidad, pero todos estuvimos muy juiciosos en cuanto a vacunación y ya tenemos las 2 dosis y todo el cuento, pero igual todavía está complicada la reunioncia. Correcto, entonces hemos seguido grabando a distancia, pero afortunadamente sí jugando bastante. La idea es, antes de despedir este año 2021, que recordemos un poquito lo que jugamos, de pronto tener un poco en mente lo que nos llegó a sorprender o de pronto no nos gustó tanto, y también hablar de a lo que nos comprometimos en el 2021 y si nos fue bien. Somos solamente César y yo, como ya se han dado cuenta, entonces pues podemos hablar un poquito largo. Y vamos a empezar precisamente con lo que más jugamos en este 2021, don César. ¿Qué tiene usted por allí? Pues cuando Víctor me hizo la pregunta de cuál fue el título que más jugué, empecé a sufrir. Porque normalmente yo vivo desde un resumen que Sony da hacia el final del año. Uno entra como un link que ellos le envían al correo electrónico y ellos le dicen, mire, lo que usted más jugó fue esto y lo que más, el tipo de títulos que más disfruta es esto y jugó tantas horas en línea y etcétera, etcétera. Le hacen como el resumen del año, pero eso sucede como a mitad del mes de enero y yo la verdad no cuento tanto las horas que gasto en cada título. Entonces yo de verdad, bueno, listo, entonces hagamos algo diferente. Vamos a tratar de responder la pregunta, Víctor, pero para eso entonces lo que hice fue cogí y bajé toda la lista de los títulos que me terminé en el 2021, uno a uno, y dije, bueno, este es cortico, no, este no fue. Este es cortico, no, este no fue. Este es largo, más o menos, le saqué el platino, no le saqué el platino, entonces de pronto no fueron los que más. Y así, quitando de la lista y mirando y revisando, llegué a la conclusión de que el título que más jugué en el 2021 fue definitivamente Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Este es un remaster de un juego que salió originalmente para PlayStation 3 y Xbox 360, incluso PC, por allá en el 2012, de una empresa que se apareció, trató de hacer unos títulos y luego se la tragó los problemas financieros, tuvo demandas. De verdad los invito a que escuchen ese podcast porque la historia es muy interesante. Incluso leí más acerca de la historia de esa empresa en un libro que se publicó a mediados del 2021 que se llama Press Reset, que cuentan también todo la tumultuosa vida de esa empresa y cómo adquirieron otra y todos los que sufrieron por la caída económica de la misma. Es una historia muy interesante y el juego como tal, el resultado, pues si bien para el año en que fue lanzado originalmente era bastante prometedor y tenía muchas cosas interesantes, ya cuando lo jugué yo en el 2021 ya no era igual, o sea, igual era entretenido, tenía mucho contenido,
pero definitivamente no estaba en mi nivel. O sea, el nivel, la calidad de muchas cosas ya han avanzado mucho y se sienten esos años adicionales en este. Sin embargo, fue mi título más jugado y eso tiene una razón adicional, y es que el juego, yo tuve un glitch, un error, un bug que me impidió conseguir unos trofeos en una parte del contenido descargable del juego. Y para acceder a esos trofeos, prácticamente me tocó volver a empezar el juego, irme a lo más rápido posible, que en un juego de rol igual no es muy rápido, y volver a llegar a esa sección para completarlo y jugarlo adicional. Entonces a ese juego le pasé por encima de las 100 horas. Entonces fue mi juego más jugado. ¿Y fue su favorito del año? Claro que ¿o no? Se me olvidó la otra mitad de la pregunta. No, cuando Víctor me hizo, exacto, porque me dijo, no, el más jugado favorito, yo, son dos completamente diferentes. Entonces, cuando estamos hablando del que más jugué, el que más jugué fue ese, y no está ni cerca de ser mi favorito del año. Y entonces, ¿cuál fue el que más le gustó? Mi favorito del 2021, que pues no es del 2021, fue Ghost of Tsushima, un título que yo llevaba esperándolo un buen rato. Lo jugué, me gustó mucho la ambientación, me gustó mucho la historia, las mecánicas, que no es perfecto y de pronto tiene unas fallitas aquí y allá, pero personalmente fue el título que más me gustó del 2021. Bueno, por mi lado, yo tuve 3 juegos muy empatados. Para mí no fue tan difícil saber la duración, porque Nintendo sí manda eso mensualmente, uno puede consultarlo en cualquier momento y le va sumando. Entonces a mí me dice que de lo que más jugué en Nintendo Switch fue Xenoblade Chronicles Definitive Edition y Monster Hunter Rise, muy apretaditos. De Xenoblade Chronicles hicimos un podcast, ese realmente es un remaster de un juego original de Wii. El podcast fue el 95 en su 4ª parte. Lo disfruté mucho, la verdad es uno de esos RPGs muy buenos, diferentes, con una historia bastante profunda, una jugabilidad entretenida. No es mi juego de pronto de rol favorito, pero sí lo disfruté mucho. En Monster Hunter Rise también le hicimos un podcast, fue el 93 en su primera parte. Lo jugué muchísimo, no tanto porque la historia fuera larga, porque me sorprendió que la historia de este juego, el modo historia, fue muy corto, pero como le van agregando cosas y siempre juegas con gente muy enfocado a lo online, ahí fue donde estuvo el tiempo, que de hecho me sorprendió que le hubiera metido tantas horas a este juego, pensé que no habían sido tantas, pero el que ganó no estuvo en Nintendo Switch, sí estuvo en Nintendo Switch, pero no me marcó ahí todas las horas. No lo jugó en esa plataforma, por lo menos. Sí lo jugué ahí, pero no completamente. Fue The Witcher 3. The Witcher 3 es un juego que no es para nada nuevo, salió originalmente en el 2015, pero le coqueteé con ese juego de muchas formas, y la única razón realmente de terminarlo fue, primero, que Renzo Camargo, que le mando un saludo, me acompañó mucho a jugarlo. Él estuvo jugándolo casi que en paralelo conmigo, y aparte me regalaron la versión de Nintendo Switch. Entonces el juego tiene la particularidad que puede jugar en PC, puede jugar en Switch, y eso me dio como las ventajas de verlo con gráficos muy bonitos y todo, pero también de realmente meterle horas en Nintendo Switch, aunque ahí no me registró todas las horas. Ese fue el que más jugué. Pero ninguno de los 3 es mi favorito, al igual que César. Lejos de ellos estuvo, si bien no lo jugué todo en el 2021, sí, digamos que fue el que más disfruté porque conseguí la versión física, y fue Hades. Este juego también tiene un podcast, este está en el 91, primera parte. Y a no solo le dediqué muchas horas, porque primero lo jugué en la computadora, luego lo jugué en Nintendo Switch, y cuando ya me llegó la versión física que yo estaba esperando, por ahí en algún podcast, creo que en el de Supergiant, yo dije, yo quiero comprarle cosas físicas a esta gente, y apenas anunciaron ese Hades, me animé a comprarlo de salida físico y volver a jugar muchas cosas, o más bien ampliar, porque uno de esos juegos que tú puedes volver a jugar, porque esa es como su mecánica principal.
Ahí están. Esa fue la primera parte, la primera pregunta del 2021. Ahora vamos un poquito, para César, esta pregunta también es un rompedero de cabeza, porque él siempre nos insiste, yo solamente compro cosas de las que estoy completamente seguro y no quiero que el mundo me sorprenda. Entonces, esta segunda pregunta es si hubo alguna sorpresa o decepción en este 2021 en cuanto a videojuegos. Yo sí tengo, porque yo me arriesgo con bastante frecuencia. Me gusta realmente que a veces algún juego me sorprenda, y si me decepciona también hablo tonterías al respecto. Pero César, ¿cuál tiene? Pues aquí, copiándole las ideas a Víctor, decidí hacer trampa. Entonces, sí tengo sorpresas, pero digamos que fueron, o sea, no estoy, me volaron la cabeza, estoy completa y absolutamente sorprendido, sino que, oiga, es mucho mejor de lo que esperaba. Yo sabía que era bueno, pero no sabía que era así de bueno. O, oiga, esto es muy entretenido, pero con estos jugándolo con amigos es de lo mejor que he visto. Y entonces tengo dos títulos dentro de las sorpresas. El primero fue It Takes Two, un título de acción y aventuras de juego cooperativo. Lo compré este año porque lo conseguí en una rebaja, salió en el 2021 y vi una rebaja y dije, bueno, pues compremos algo para jugar en modo cooperativo con mi hija. Yo he visto que este título es como bueno, es como entretenido. Pero me sorprendió porque es mucho mejor de lo que esperaba. Es decir, yo esperaba pues un juego entretenido para jugar de modo cooperativo, pero la cantidad de contenido, la calidad, las mecánicas, lo bien que está integrado al modo cooperativo, eso fue la sorpresa para mí. Y el segundo, que es mi trampa, es una mención honorífica que hago porque también había escuchado buenas cosas, pero es de esos juegos que no compré porque no tenía como con quién jugarlo. Y ¡tarán! Sony decidió publicarlo en su PlayStation Plus, en la cuenta de Plus. Y dije, bueno, ahora es cuando. Yo tengo varios amigos que tienen Plus. Andrés, descargue esta cosa. Un par de amigos adicionales, oigan, descarguen esta cosa, a ver si lo podemos jugar entre varios y no sé qué, y pues coordinarlo fue un dolor de cabeza, pero me pareció bastante entretenido y me gustó más de lo que esperaba jugar Remnant from the Ashes, un título de acción en tercera persona, de disparos, con unas mecánicas, con algunas mecánicas que son como inspiradas en el mundo en los juegos tipo de Dark Souls, pero con su propio sabor y pues con sus limitaciones porque no es una empresa tan grande, pero es una, como mencionó, honorífica en cuanto a las sorpresas. ¿Qué tiene Víctor de su lado? Yo de sorpresas tengo dos, al igual que César, pues son cosas que yo ya más o menos tenía una idea que me iban a gustar, pero algo las hizo resaltar a lo largo del año. El primer juego fue Valiant Hearts. No es un juego nuevo, es un juego que ya tiene algún tiempo. Tiene una reseña escrita para que la busquen. Es un juego hecho por Ubisoft en ese UbiArt, un motor gráfico muy, muy enfocado a los 2D que manejó durante algún tiempo, pero ya no lo volvió a utilizar. Que lo crearon como para construir los juegos de Rayman, Rayman Origins y Rayman Legends. Correcto. Y después dijeron, no, pues hay que sacarle jugo a esta cosa porque ya que gastamos la plata, pues exprimámoslo. Correcto. Entonces digamos que como juego es bastante sencillo, es un juego como medio de acertijos, medio de plataformas. Pero lo realmente interesante es la forma como integraron una narrativa de la Primera Guerra Mundial, todo a través de un perrito. Es bastante emotivo, es uno de esos juegos que yo lo veía como muy superficial, sabía que era corto y por eso me puse a jugarlo. Y resultó pues que me sorprendió mucho, me alcanzó a emocionar. ¿Cómo se llama esto? Cuando uno se emociona pero de la forma como triste, como acongojar. Y sí, como que le constriñen a uno el corazón. Exactamente, y eso no es como muy común ya uno con estas edades. Y el otro es Psychonaut 2. Es un juego que yo sabía que era bueno, yo había jugado la primera parte,
no es una sorpresa, es muy famoso en la industria, es un juego de plataformas en 3 dimensiones, muy clásico. Pero no es muy famoso, pero como en un nicho. Sí, correcto. Ese es el tipo de juego que lo conocen algunas personas y los que lo conocen lo quieren mucho. Yo también lo jugué y yo incluso escribí una reseña para la página web, también la pueden buscar, del primer juego de Psychonauts. Y los que lo probamos y lo jugamos lo queremos mucho, pero casi nadie lo conoce fuera de ese círculo. Sí, sobre todo porque quien escribe la historia es muy famoso por escribir historias de aventuras gráficas de esas de computadora viejitas. Y las mecánicas de plataformas en 3D, pues sí, son, digamos que conocidas, hay grandes exponentes como Mario Odyssey, como, bueno, muchos otros, pero no es, digamos, que ese género que todo el mundo está esperando. En este juego, esa forma tan brillante de escribir historias y la jugabilidad mezclada con unos aspectos técnicos muy, digamos que pulidos, me sorprendieron bastante. De hecho, es uno de esos juegos que yo estaba pendiente y normalmente eso no me pasa. Yo juego por sesiones muy corticas, pero llegó un momento en donde yo no quería soltar el control porque quería seguir avanzando para terminarlo. Es muy probable que para 2022 tengamos un podcast de este juego. Eso fue lo que nos sorprendió de manera positiva, pero no sé si César tenga algo que le haya decepcionado un poco. No es necesario pues que mejor dicho, se le cayera al piso, pero sí que esperaba un poquito más. Sí tengo un juego y es un título de una franquicia que me ha gustado bastante, que he jugado ya varias entregas y todo el mundo me decía, no, es que este es el mejor, este es el que la rompe, este es la berraquera. Y dije, no, pues listo, voy a jugarlo, vamos a ver qué tal, porque los otros dos que he jugado me han gustado, vamos a conseguirnos la versión remasterizada y jugué y terminé Far Cry 3, pero salí un poco decepcionado. Porque si bien es un título de acción en primera persona, de un mundo abierto, donde exploramos muchas áreas y donde todas las mecánicas que incorporó, que eran súper novedosas para la época, pues fue la primera, o sea, todo el mundo alaba este juego, es porque las mecánicas no estaban presentes en los títulos anteriores. Porque fue el primero que hizo cosas diferentes. Exactamente. Pero como yo ya jugué el 4 y también jugué el 5, todos esos dos tienen podcast en la página por si quieren buscarlos, se me hace que ellos lo que hicieron fue cogerlo del 3, que era el novedoso, y refinarlo para que se sintiera mejor. Entonces, cuando me volví a jugar este 3, se me cayó un poco, o salí un poco decepcionado, sin que sea un mal juego, sigue siendo un muy buen juego, pero no se me hizo que fuera el, mejor dicho, por mucho el mejor de la franquicia. No, se le abonan todos los puntos adicionales porque fue el primero que implementó muchas de esas mecánicas en la franquicia como tal. Pero pues sí hay cositas que uno dice, esto está mejor en el 4, esto funciona mejor en el 5, esto lo corrigieron de alguna manera. Eso sí, la historia sí yo diría que es de las mejores de los tres que he probado. Pero sí me decepcionó un poquito porque yo esperaba más de ese título. Sí, como que de pronto para recomendarle a alguien uno más moderno hace lo mismo y ya un poquito mejorado. Eso, se entiende. Yo por mi parte tengo uno que también tiene un podcast. Es Mario Golf Super Rush. Yo sabía a qué me enfrentaba porque estos juegos de deportes de las franquicias de Mario normalmente son bastante ligeros en cuanto al pulimento pues que le dan al final comparado con los juegos principales. Estos son un poco menores, pero a mí me gustan mucho porque normalmente combinan jugabilidad arcade con mucha diversión multijugador. Y los de golf tenían ese elemento de RPG que era tan chévere, por lo menos que a mí me gustaba tanto. Correcto. En lo que me decepcionó es que se sintió muy escueto en contenido, en modos de juego. Si bien con el tiempo le han venido mejorando, ampliando, digamos que el número de campos, la cantidad de personajes, la base del juego como tal
no se ha mejorado mucho en el sentido de que los modos de juego siguen siendo los mismos. Entonces eso sí me dejó muy frío porque se puede jugar online, es divertida la mecánica que implementaron para pero una vez terminas como un primer modo historia y juegas una o dos veces algunos de estos modos, se pierde la gracia, como que ya no hay mucho incentivo para volver a él. Entonces me decepcionó un poquito por eso. Y de hecho sí considero que no es un mal juego, pero sí es más bien un juego mediocre. Listo. Sí, no, ya a mí con el Far Cry sí, no me pareció que es un buen juego, pero pues para todo lo que dicen que supera con creces el 4 y el 5 y el 6 y que mejor dicho es el mejor juego, yo creo que es que le están dando muchos puntos por esa incorporación inicial. Pero sí, ese fue como la decepción, pero no fue la gran decepción, pero fue una decepción para mí en 2021. Y para que terminemos con el tema del 2021, nosotros normalmente buscamos atacar ese backlog que tenemos nosotros mismos de muchas maneras, pero de las que más les presentamos a ustedes son dos. La primera son unos compromisos que hacemos y es cada uno de nosotros elige 3 juegos del backlog que por algún motivo llevan mucho tiempo ahí y nos retamos a terminarlos durante el año. Si podemos hacer podcast o reseñas, pues mucho mejor. Por el lado de César, él tuvo 3 juegos. Far Cry 3, Ghost of Tsushima y Kingdoms of Amalur. Justo los 3 de los que nos ha hablado antes. ¿Cómo le fue con estos juegos? Aunque ya pues se deduce que sí los jugó por lo menos. Sí, los terminé los 3. 2 de esos clasificaron para podcast, que son Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Ese fue el podcast número 92, cuarta parte. Y como les decía, pues es un juego que jugué muchas horas. El combate es muy entretenido, pero se me hace que está como engordado a la mala. Como que le metieron demasiadas cosas y ya se puede volver muy tedioso en cierto punto. El segundo, que yo les dije que fue mi juego favorito del año, Ghost of Tsushima, ese lo traje al podcast 93.3. También los invito a que lo escuchen. Es un excelente juego de acción y aventura. Me gustó mucho y como yo ya, por ejemplo, abandoné la franquicia de Assassin's Creed, ese vino a llenar ese espacio se me hace que la longitud correcta, porque es que yo tengo muchas personas que me están recomendando, le gustó Ghost of Tsushima, ¿por qué no juega Assassin's Creed Odyssey o Valhalla? Y yo, hermano, porque esos duran como 100.000 horas, y yo no tengo 100.000 horas para visitar todos los puntos, y yo tengo ese problema de que si me muestran 50 puntos en el mapa, voy a buscar 51. Entonces ese no es el tipo de juego para mí, pero este tipo de juego de mundo abierto que es como más relajado, más de, oiga, visite al ritmo que usted quiera y no le vamos a llenar el mapa de puntos y la historia tiene un buen contraste y está muy bien contada. Eso me gustó bastante ese título. Y el último, el tercero, el Far Cry 3. Ese Far Cry 3 jugué el Classic Edition, que es una remasterización que hicieron para Play 4. Ese no lo trajimos a podcast porque estuvimos discutiendo con Andrés en ese momento de que, oiga, y él me dijo, no, usted no me dejó llevar God of War 3 Remastered para el podcast, sino que me hizo escribir reseña escrita. Entonces yo le dije, bueno, sí es justo y necesario. Entonces yo también, más adelante, cuando este cumpla sus 10 años, le voy a escribir su reseña correspondiente. Ese lo terminé el 22 de junio y le saqué su correspondiente platino. Entonces, por mi lado, compromisos cumplidos. ¿Cómo nos fue por el lado de Víctor? Bueno, por mi lado, yo escogí también un par de juegos, bueno, en realidad 3 juegos bastante largos y lo hice para sacarlos porque ya tenía mucho tiempo con ellos pendientes. El primero fue The Witcher 3. Ese tiene podcast, lo terminé, lo disfruté mucho más de lo que esperaba porque las primeras 10 horas del juego la verdad me parecieron súper tediosas, pero una vez pasé eso y ya me metí en la historia, me gustó bastante y sí, definitivamente la historia es el punto fuerte de este juego. La jugabilidad es más bien un poco torpe. Y no solamente la historia principal, sino las historias secundarias, que eso es lo que hace que la gente se pierda. Correcto. En el mundo de The Witcher.
Sí, definitivamente ese tema de que hay muchas decisiones moralmente ambiguas, aquí están en todo momento, tanto en la historia principal como en las secundarias, y eso lo hace realmente emocionante. El otro juego fue un juego independiente, al cual le hice reseña escrita, se llama Wargroove. Es un juego de Chucklefish y está inspirado en Advance Wars, estos juegos de estrategia por turnos en donde tú vas creando unidades a medida que van pasando los turnos, pero este tiene un giro de tuerca, y es que está en una ambientación medieval fantástica. Entonces hay una raza de hombre plantas y hay otras razas diferentes. Hay unos perritos, por ejemplo, que tienen su propio ejército. Está muy bien escrito, el juego es muy completo, me gustó mucho, pero también es larguísimo. Yo me acuerdo que ese era de esos juegos que Víctor empezó y apareció otra cosa y sí, pelota y se fue. Correcto, y es que el juego es muy largo y te puedes gastar 1 hora en un tablero. Y son cualquier cantidad de tableros, porque eso sí, el juego tiene muchísimo contenido. Entonces para mí fue difícil terminarlo por ese tema de la duración y sobre todo lo largo de cada uno de los escenarios. Y el último es Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Este juego yo ya lo había terminado en Wii, pero le comentaba yo a César que no me había sentido como que al final yo sentí que corrí mucho en el juego, porque para mí jugar, digamos que todo el tiempo en el televisor, a mí me gustan mucho las consolas portátiles, precisamente como por esa facilidad de llevármela y jugar en sesiones cortas, y este es un juego que es difícil de llevar en sesiones cortas. El Switch pues me brindó la oportunidad ya en esta versión definitiva de disfrutarlo un poquito más, de hacer como los temas de irme de un lado para el otro en sesiones cortas, y cuando ya estaba en los puntos más importantes de la historia, dedicarle su tiempo en el televisor. Entonces por eso fue que lo pude disfrutar mucho más. Cumplidos los 3, también Witcher con podcast, Xenoblade con podcast y Wargroove con una reseña escrita. Listo, yo sé que Sergio y Andrés no están, pero nosotros le hicimos el seguimiento hace un par de meses a través de la cuenta de Twitter, y ninguno de los dos cumplió ninguno de los 3 que tenía compromisos. Sí, eso fue digamos que un descubrimiento que también hicieron ellos, o hicimos todos este año, y es que no estaban jugando videojuegos. No, Andrés sí estaba jugando, pero todo lo que él escogió terminó diciendo, no, lo juego para Play 4, lo juego pero para la Play 5. Entonces, él me hizo instalar Final Fantasy VII Remake, que Sony también lo puso en Plus, y yo dije, bueno, listo, entonces yo lo tengo, podemos jugarlo los dos. Y cuando lo empecé a jugar, lo instalé los 80 gigas que creo que pesa esa cosa para Pro. Me dijo, pero es que va a salir versión para Play 5, yo lo juego en esa consola y todavía no tengo la consola. Y yo, de malas, ya lo instalé, lo voy a empezar a jugar, lo terminé, le saqué el platino y le hice podcast. Sí, y Sergio pues propuso cosas, pero no empezó ninguna. No, de sus compromisos, creo que alcanzó a comprar una, pero como él viajó a nuestro pueblo natal, entonces no se llevó la consola de la que compró el juego, entonces pues ahí hay como una desconexión y por eso tampoco pudo progresar con sus retos. Listo. Y otra forma, porque no es la única que utilizamos para tratar de atacar nuestro backlog, es que le proponemos al público, y eso lo hicimos este año, 3 opciones de juegos para que votaran por una de ellas, para que una de ellas fuera la elegida a vencer. No, eso lo hicimos en el 2020, no en el 2021. Correcto. En el 2020 les preguntamos y en el 2021 trajimos el juego. Yo no me acuerdo de mis opciones, yo solo recuerdo que ganó Ys Origins. No. Víctor está confundiendo las cosas. Él está hablando del reto. Entonces el reto es interno, es nosotros con nosotros. O era interno. Ahorita les explicamos las reglas del reto del 2022. Pero el último podcast del 2020, entre nosotros nos dimos juegos para que seleccionáramos nosotros mismos de nuestro backlog. Cada persona le ofreció una propuesta y seleccionamos el juego que íbamos a llevar sí, a ese. Sí, señor. Me confundí. En 2021. Y efectivamente, Víctor llevó Ys Origins y yo traje, creo que Uncharted Lost Legacy, que era el último Uncharted que me faltaba y ya. Listo, entonces para terminar la saga. Nos pusimos juiciosos este año y todo lo que nos propusimos sacar de nuestro backlog se cumplió.
Y eso es supremamente importante porque si no, no nos dan permiso para comprar más cosas. Sí, solamente acumulando y no jugamos, no, eso es el colmo. Eso Listo. se ve mal, pasa, pero pues tenemos que tratar de reducirlo. Entonces, en videojuegos para nosotros, en general, un 2021 bastante exitoso en estos propósitos. Antes de pasar al 2022, los vamos a dejar escuchando algo de la banda sonora precisamente de uno de los juegos que César ha mencionado, The Ghost of Tsushima, The Fate of Tsushima. ...2022 es un año que viene con un montón de novedades, esperamos nosotros, ya con unas nuevas consolas mucho más maduras, PlayStation 5, Xbox Series, esperamos que ya toda esa carga de juegos que vienen de pronto prometiendo lleguen. Y que vienen un poquito quedados por el tema de las pandemias, de que el trabajo remoto retrasa algunas cosas, entonces dijeron no, esperemos, de pronto no para el final de año, no, dejémoslo para el principio del siguiente. Correcto, y un Nintendo Switch que parece que todavía tiene algo de combustible, por lo menos para 1 o 2 añitos más. Y yo creo que tienen que alargarlo un poquito, no solamente porque siguen vendiendo bien, sino por el tema de que la fabricación de chips todavía está como quedada. Correcto. Entonces, lo primero que vamos a presentar para el 2022 es qué esperamos, qué nos gustaría o a qué le tenemos ganas en este 2022. Empecemos con César. Bueno, esta es otra de esas preguntas que a mí me cuesta un montón de trabajo porque yo me emociono demasiado con los juegos, especialmente porque normalmente no compro cosas de lanzamiento. Yo espero que reduzcan un poco de su precio o que salgan en alguna oferta o algo por el estilo. Sin embargo, me puse a buscar y sí tengo 2 jueguitos que seleccioné no por lo novedoso, sino porque son continuaciones de títulos que me gustaron bastante. El primero es Horizon Forbidden West, la continuación de Horizon Zero Dawn. El primer juego de mundo abierto, acción y aventuras me gustó bastante, la trama es muy buena, mecánicamente muy bien cuidado, visualmente impresionante, entonces este Forbidden West me llama mucho la atención. Y el segundo es un juego del que sé mucho menos, que es uno de esos títulos que uno llama AA o B+, que es A Plague Tale Requiem, que se mostró un tráiler, un teaser como que continúa la historia de este par de hermanos que viven en la Francia de la época de la plaga de la peste negra. Entonces, que se ve muy interesante. Ese también es el otro que me llama la atención para el 2022. Por mi lado yo tengo 3 jueguitos. Pues están los típicos grandes que todo el mundo anuncia, pero digamos que me llamen a mí más la atención. Está ese Kirby and the Forgotten Land. Dice 2022, esperemos que sí salga en ese juego. Yo creo que sí, el Kirby apocalíptico. Correcto, el Kirby de Last of Us, decían. Este sobre todo lo veo porque mi hijo disfruta mucho los juegos de Kirby. A mí también me gustan esos juegos como que a veces desde cosas muy complejas darme un descansito. Este lo vengo siguiendo. Otro es uno de esos gustos míos del género como tal y se llama Triangle Strategy. Es de los mismos creadores de Octopath Traveler. Y la idea es que con esa estética de pixeles, pero ya llevados a la alta definición, traen la jugabilidad de un Ogre Battle Tactics o de un Final Fantasy Tactics, que son de mis juegos favoritos. Y por último, The King of Fighter 15. Esto es porque me gustan los juegos de pelea y lo que he visto comparado con el King of Fighter 14 me ha llamado bastante la atención. Entonces, ese fue uno de esos que se retrasó precisamente porque se dieron cuenta, oiga, estamos muy quioticos de tiempo, necesitamos más tiempo, y con lo que lo retrasaron parece que lo han mejorado bastante. Sí, lo han pulido bastante. Listo, estos son lo que esperamos. Y pasamos por esto rápido porque les decíamos que nosotros buscamos estrategias para atacar nuestro backlog. Entonces aquí les vamos a presentar 2 de esas estrategias. La primera es que vamos a decirles cuáles son nuestros compromisos para el 2022. Voy a empezar yo.
estos compromisos normalmente los tomamos de los juegos que ya tenemos o de los que sabemos que fijo vamos a comprar. En mi caso son juegos que ya están en el backlog, que sé que son largos y que si no me los pongo como retos así grandes con un letrero que a final de año me dé pena decirles a ustedes que no lo hice, me cuesta terminarlos. El primero es un juego de mundo abierto, no tan largo como los que Ubisoft acostumbra a hacer, porque este es de Ubisoft también, y se llama Immortal Phoenix Rising. Es un juego muy básico. Ese está en la longitud media, en la que uno todavía alcanza a visitar las cosas que quiere. Correcto. Yo este juego lo traje porque lo he empezado y lo dejo tirado, y lo empiezo y lo dejo tirado, entonces tengo que darme un empujón y que sea el tema del escarnio público el hacerlo. El segundo, sé que es un juego que es muy largo, pero es un juego que siempre que lo veo me parece hermoso. Lo compré para Nintendo Switch cuando lo anunciaron. No es un juego nuevo, pero para la versión para Nintendo Switch es más bien reciente. Y es Ni no Kuni: The Wrath of the White Witch. El remaster del juego original. Correcto. Y aunque la versión de Switch es ahí una cosa medio tramposa. Pero bueno, digamos que... Sí, porque yo recuerdo que ese juego yo lo jugué en Play 3. Correcto. Y corría a 720p. Ajá, es un juego de PlayStation 3 y la versión de Switch, si bien tiene muchas de las mejoras que pusieron en la remasterización, digamos que técnicamente se acerca más a lo que se vio en PlayStation 3, pero el arte me gusta mucho, es con la estética de Ghibli, de la animación de Ghibli y estas películas. De hecho participó en la realización de este juego, entonces lo quiero terminar, aunque tengo un poquito de miedo porque sé que eso es uno de esos juegos bien largos. No, sabe que no es tan largo como uno piensa. Yo lo terminé y la verdad salí decepcionado. Me toca que me cuente usted cómo le va. Ok, esperemos que a mí sí me guste. Y el último que tengo es un juego que compré para Nintendo Switch, pero en realidad es también una versión mejorada de un juego que había salido antes en Nintendo Wii, pero que nunca pude terminar. Este es uno de esos poquitos juegos de The Legend of Zelda que por algún motivo los dejé abandonados y nunca regresé a ellos, y es The Legend of Zelda Skyward Sword. En este caso es la versión de alta definición HD que salió para Nintendo Switch. Este tiene una duración un poquito larga, aunque no es el más largo. Ese es de los Zelditas más extensos que yo he jugado. Uh-huh. No es el más largo de todos, pero sí, es decir, no le gana al del lobito, pero sí es bastante largo. Esos son mis tres compromisos y espero terminar el año 2022 y decirles que los logré terminar. ¿Qué hacemos si no lo logro? Pues no sé, yo creo que el año entrante sí podemos gastar comida. Listo. Igual pueden ir revisando porque creo que todos, así haciendo guiño, guiño, trampa, trampa, podemos meterlos dentro del podcast. Ah, bueno, ok. Eso es otra motivación. Material para el podcast. Sí, porque el Zelda sí, definitivamente. Pues dices, es un remaster, pero bueno. El otro es otro remaster, pero bueno. Y el primero que nombró fue el Immortal Phoenix Rising. El Immortal, ese sí es reciente, entonces se clasifica sin ningún guiño, guiño, trampa, trampa. Listo, entonces voy yo por mi lado. Yo tengo 2 juegos y medio y voy a necesitar que Víctor me ayude a seleccionar el tercero, porque tengo 2 opciones y no creo que pueda con las 2 opciones, pero pues es uno de esos que no preocupa tanto. El primer título que tengo se llama 13 Sentinels o 13 Sentinels Aegis Rim. Es un juego desarrollado por Vanillaware, un estudio que hace un trabajo de dibujo 2D hermoso. El título incluso fue nominado a Mejor Narrativa el año pasado en los Game Awards y eso me llamó mucho la atención, además de que soy fan de los juegos de Vanillaware. Y que Vanillaware llevaba algún tiempo sin publicar cosas y este fue muy bien recibido. Yo le tengo muchas ganas también porque fue anunciada una versión también para Nintendo Switch. Sí, entonces ese lo tengo ahí en la lista de los pendientes y dije, no, este es el año en que lo vamos a terminar y le puedo presentar podcast. El otro es un remake, digamos que remake, sí. Se llama Wonder Boy Asha y Monster World. El título original era Wonder Boy 4 de Sega Genesis. Salió tarde en la vida de la consola, si no estoy mal en el 94, 97, por esa época. Solamente lo había visto yo en la consola clásica, en la mini.
y salió esa versión, ese remake. Lo compré para PlayStation 4, salió en el 2021 y dije, bueno, ese lo podemos llevar. Espero que no sea muy largo. Sí, con eso me motiva a jugar el que tengo en la mini, que yo tengo varios juegos ahí en lista y siempre pasa algo y no los juego. Listo. Y el último, que en realidad no es uno, sino son dos, dije, no, esos dos primeros juegos clasifican para podcast, entonces voy a escoger uno que no se pueda presentar en podcast porque ya tiene su propio audio. Y tengo dos opciones y quiero que Víctor me ayude a elegir. Tengo Batman Arkham Knight, que es un juego abierto de Batman de la franquicia de Arkham, que es el único que me hace falta de los títulos de la misma. Y la otra opción es Days Gone, un título también de mundo abierto, más por el lado de los zombies, que Sony dio, creo que fue en un mes de plus o algo por el estilo. Lo reclamé y como ya Sergio le había hecho el podcast a ambos, porque él es como el que está engarzado con los juegos de mundo abierto, dije no, voy a terminar uno de los dos este año, no sé cuál y no me importa mucho cuál de los dos porque ambos ya tienen podcast. Pero pues escucho sugerencias, Víctor, ¿qué dice? Bueno, ¿Arkham Knight o Days Gone? Yo personalmente, si la pregunta fuera para mí, sin pensarlo, yo escogería Batman, porque ese sí lo disfruté, lo jugué, me gustó, la gente lo critica a veces por muchas cosas, a mí me gustó bastante, y lo que pude probar del Days Gone de prestado, porque realmente no fue más que eso, a mí personalmente no me pareció atractivo, no me gustó mucho. Y además que esa historia que pues a Sergio le gustó mucho, yo no le vi cogedera. Y me parece que la historia del Caballero Oscuro tiene un buen remate con este Batman. Bueno, yo creería entonces que me voy entonces por el Batman Arkham Knight y de paso me preparo para los nuevos títulos que va a lanzar Warner en teoría en el 2022. Correcto. Listo. Entonces ya tenemos nuestros 3 compromisos. ¿Me recuerda los suyos? Sí, señor. 13 Sentinels, Wonder Boy Asha in Monster World y Batman Arkham Knight. Perfecto. Por mi lado, Immortal Phoenix Rising, Ni no Kuni y The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Perfecto, pero no es la única estrategia que tenemos para atacar nuestro backlog. Y es que aparte vamos a poner una una encuesta o les vamos a pedir que se acerquen a nuestras redes y nos ayuden a elegir entre otros 3 juegos, uno que debemos traer a podcast. Puntualmente va a ser al podcast 111 y 112 respectivamente. Un podcast lo hará César, el otro lo haré yo. De nuestro backlog también les pedimos que seleccionen uno y nosotros nos comprometemos a jugarlos para traerlos para ese podcast. Esta vez voy a empezar yo. Yo escogí 3 juegos que cada uno tiene su particularidad. Los 3 son, más o menos cumplen nuestra regla de ser juegos para podcast. Entonces, el primero es Captain Tsubasa Rise of the New Champions, los supercampeones, el juego que salió en 2019 para diferentes consolas. Yo lo tengo puntualmente en PC, pero también está en Switch, está en Play 4. Es un juego que, si bien no es tan largo, yo jugué unas 2-3 horas. De hecho, lo compramos con mucho ánimo con Andrés y dijimos, vamos a hacerle podcast, vamos a reseñarlo. Y ninguno de los dos logró terminarlo porque nos decepcionó algo ahí en la mitad, pero quiero hacer el esfuerzo y terminarlo. Ese es el primero. El segundo es un juego que yo he dicho 2-3 veces por ahí en un par de podcasts, que es un juego de esos malos, pero que yo dije incluso que ni regalado en algún podcast. Y yo terminé comprándolo porque estaba muy, muy barato y se llama... Eso le iba a terminar, le pregunté yo, ¿por qué terminó Víctor con ese juego? Porque fue casi regalado. La verdad fue por eso. Estamos hablando de que fueron $2. Con $2 compré Contra Rogue Corps. Es la serie clásica de Konami, Contra, pero que en 2019 recibió una nueva entrega no directamente relacionada por Konami, pero que se lleva unas reseñas de la patada y es que tiene bastantes problemitas, pero yo lo tengo ahí, lo compré y quiero compartir de pronto las... Y me puse a chismosear así de pura mórbida curiosidad cuando Víctor me nombró el juego y yo pensé que era un juego más cortico y no es tan corto como uno pensaba. Y tiene multijugador y bueno, tiene bastantes cosas. Y por último,
Y este yo creo que es el más difícil en cuanto a longitud, pero no por mi gusto. Es un juego basado en la franquicia de Dungeons and Dragons y de hecho es una versión mejorada del juego original que es de solo de computadora por allá del 2012, si mal no estoy, que luego en el 2019 recibió una versión optimizada para poderse jugar con controles en diferentes consolas y se llama Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Entonces, me preocupa es porque es largo. Yo la primera parte la jugué en computadora en su tiempo y la volví a jugar en Nintendo Switch, lo tengo en una colección. Y el hecho de que sé que es tan largo me ha hecho que no lo inicie. Estos 3 juegos, mejor dicho, si ustedes no me ayudan a elegir uno, mejor dicho, los que no elijan, va a ser bien difícil que alguna vez los termine. Entonces, ayúdenme sabiamente. ¿Cuáles son los suyos, César? Listo, yo también tengo 3 jueguitos, aprovechando que pues va a haber un poquito más de espacio entre el momento en que los anunciemos los ganadores y el momento en que los vamos a presentar. Aproveché también para escogerlos un poquito más largos dentro del rango de tiempo que usualmente manejamos. El primer juego es Atelier Ryza Ever Darkness and the Secret Hideout. Ese salió en 2019. Es el juego número 1.000.000 de la saga de Atelier. Eso es una serie de personajes en que la protagonista siempre es una chica que es alquimista y que mezcla pociones y hace objetos mágicos y lanzan juegos casi que uno al año, a veces hasta más de uno al año, y remake y remaster y no sé qué. Y con Víctor ya varias veces nos habíamos preguntado, oiga, ¿alguien no tiene alguno de esos juegos? Sí, pensamos que incluso Andrés era el que iba a traerlo porque es un juego de esos de bien anime. Sí, y Andrés tenía uno, pero Andrés lo vendió porque no se animó a empezarlo. Y yo me puse a buscar en listas y en numeraciones y todo el mundo decía, no, el mejor para empezar es Atelier Ryza, que incluso ya tiene segunda parte que acaba de salir que salió a principios de año. Pero me dijeron, no, al Atelier Ryza, el primero, ese es como el más directo, el que menos tiene problemas, no sé qué. Y dije, bueno, listo, lo conseguí a un precio más o menos razonable para ese tipo de juegos y lo agregué en mi colección y no lo he empezado. Esa es la opción número 1. La opción número 2, de hecho son 2 juegos porque cuando me puse a mirar los tiempos me di cuenta que son muy corticos y son los 2 primeros títulos de The Dark Pictures Anthology. Estos fueron la continuación. Una empresa que se llama Supermassive o Massive creó el juego Until Dawn para PlayStation 4, que fue publicado por Sony, y cuando fueron a crear la continuación, nadie como que les cogió la caña hasta que se la lograron vender a Bandai Namco. Y Bandai Namco le dijo, sí, nos interesa, pero si lo pueden convertir en una franquicia. Entonces así fue que nació The Dark Pictures Anthology. Y esa Anthology ya ha lanzado 3 entregas. Entonces, para esta segunda opción, yo cubriría las 2 primeras entregas, que son Man of Medan y Little Hope. ¿Por qué las 2? Porque me puse a revisar y los tiempos para terminar cada uno son como de 6 horas aproximadamente. Entonces dije, no, pues para que haya carnecita y para sacar de una vez 2 juegos del backlog, pongo esas 2 opciones como mi opción número 2. Y mi tercer juego es un título que regalaron en Plus, pero yo ya lo tenía y nunca lo he empezado. Se ve la premisa muy interesante y son de esos tipos de esos juegos de rango de B+, AA, una cosa por el estilo. Y es un juego de rol de acción en tercera persona que se llama Gridfall, que también salió en el 2019 y lo tengo ahí pendiente. Entonces esas son mis 3 opciones. ¿Me la recuerda, por favor? Sí, repitamos las suyas y luego le voy yo con las mías. Entonces, mis 3 opciones para que ustedes entren a elegir en diferentes medios, vamos a poner en nuestras redes sociales para que estén atentos y nos ayuden a votar ahí. Y aparte en nuestra página vamos a dejar activa al momento de este podcast, van a encontrar una entrada en la página web en donde va a estar una encuesta para que ustedes nos dejen su voto. Los 3 míos son Capitán Tsubasa, Rise of the New Champions, Contra Rogue Corps y Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Listo. Van a tener posibilidades de votar 2 y de pronto hasta 3 veces si están muy juiciosos y nos siguen en varias redes. Y de pronto entran a la página, reciben un voto. Si entran por Twitter van a recibir otro voto.
y en Facebook seguramente tendremos algún otro mecanismo para que nos dejen otro voto. Entonces estamos entre 2 o 3 votos por persona, entonces su voto no solamente vale hasta el doble. Y mis opciones son: la primera, Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout. La opción número 2, The Dark Pictures Anthology 1 y 2, que serían Man of Medan y Little Hope. Y la tercera, Gridfall. Perfecto. Ahí están entonces nuestros propósitos, nuestros retos y los juegos que más esperamos para el 2022. Sin más, les agradecemos muchísimo habernos acompañado durante este 2021 y les deseamos un 2022 en donde los juegos los diviertan mucho, les ayuden a encontrar muchas cosas nuevas. Les dejamos nuestras redes. Recuerden que estamos en www.cronicasgumba. Ahí van a encontrar un montón de reseñas, un montón de podcasts. También nos encuentran como Crónicas Gumba en casi que en todas las redes sociales. Bueno, las de los viejitos. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y en Instagram. Esa no es tan de viejitos, pero ahí vamos. Sin más, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Se despide Víctor Dalos. Y por este lado, César Rivera, también conocido como Flagstad. Los invito muy encarecidamente a que nos visiten en esas redes sociales y nos pongan sus comentarios de qué es lo que más esperan del 2022, cuáles fueron sus retos del 2021, qué jugaron, qué les sorprendió, qué les gustó o qué definitivamente los decepcionó. Hasta pronto.